Bienvenidos a Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional gracias al apoyo de la cooperación técnica alemana GTZ. En esta oportunidad vamos a tratar de un tema bastante actual y polémico. Está referido al derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Por otro lado, el periodista David Berturén realizará una entrevista al magistrado Ernesto Álvarez Miranda, quienes abordarán temas de la coyuntura actual. Así comienzan Tus Derechos y regresamos después de la pausa. Regresamos con Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional gracias al apoyo de la cooperación técnica alemana GTZ. En esta oportunidad vamos a tratar de un tema bastante interesante y actual y que ha sido últimamente materia de comentario de diferentes medios de comunicación. Está referido al derecho a ser juzgado en un plazo razonable. ¿Cuál es ese plazo? ¿Desde cuándo se debe computar? ¿Cuánto tiempo debe estar una persona procesada penalmente sin que exista sentencia? Para tratar esta y otras interrogantes contamos con la presencia de dos destacados especialistas, el doctor Carlos Caro, profesor de Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y el doctor César Azabache, profesor de Derecho Procesal de la misma Casa de Estudios. A ambos le damos la bienvenida al programa y le agradecemos su presencia. Bueno, doctor Caro, para poder introducirnos mejor en el tema, ¿qué debemos entender por un plazo razonable? Sí, acá como ha señalado en varias ocasiones la Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el propio Tribunal Constitucional peruano, hay que diferenciar el derecho a un plazo razonable respecto del plazo de la detención y el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable. El caso que ha generado polémica en los últimos tiempos es el relativo al derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, dado que los plazos previstos para la detención preventiva ya están previstos y regulados en la legislación, aunque genera sus propios problemas interpretativos. A ver, para poder entendernos y que la ciudadanía que no conoce mucho de derecho nos entienda. O sea, tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de plazos. Un plazo de detención preventiva. Efectivamente, que es el plazo que se da cuando una persona todavía se encuentra procesada y el juez ha decidido imponerle un mandato de detención, en cuyo caso la ley establece plazos específicos de duración de acuerdo al tipo de procedimiento. En la ley procesal actual, procedimiento ordinario, procedimiento sumario, procedimientos complejos o procedimientos que dan lugar incluso, según la legislación vigente, a la duplicación del plazo procesal correspondiente, que, como decía hace un momento, genera problemas interpretativos muy sólidos, porque hoy en día, por ejemplo, se discute si el plazo de la detención puede llegar hasta 72 meses, como ha dicho en algún momento algún tribunal anticorrupción, o solamente tiene un plazo máximo de duración de hasta 36 meses. El nuevo Código Procesal Penal establece incluso plazos más restringidos, donde la posibilidad de una detención no puede ir más allá de los 18 meses. Pero es un problema. El otro problema es el problema relativo a la duración del proceso en sí, más allá de si una persona está detenida o no. En el caso del señor Chacón, por ejemplo, este señor se encontraba sujeto solamente a una medida de comparecencia ya con restricciones, con la orden de ir a firmar cada 15 días ante el tribunal. Entonces, en este caso se discute la duración del procedimiento judicial. En una sentencia reciente, por ejemplo, el caso del señor Mildo Martínez Moreno, el Tribunal Constitucional determinó de que no había violación al plazo razonable, pese a que este señor se encuentra procesado del año 1999 e investigado del año 1993, con lo cual la última sentencia ha dado un giro importante, ¿no?, en la interpretación respecto de este, como llama el tribunal, un derecho público subjetivo que le otorga al ciudadano la posibilidad de exigir del Estado la conclusión del proceso cuando este proceso viene dilatándose sin justificación, sin razonabilidad, de manera excesiva a lo largo del tiempo. Ahora bien, para saber cuándo estamos frente a un plazo razonable, ¿existen algunos criterios para determinarlo? Sí, lo que ocurre es que, como Carlos ha resumido, este es un derecho que probablemente nos parezca difícil de entender en sus alcances, porque proviene de una serie de instrumentos que no han sido utilizados, digámoslo, de manera sostenida en nuestra tradición jurídica, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a hablar de procedimientos judiciales en función a esas reglas explícitas que tienen los códigos locales.
Sin embargo, desde finales de los 90, de la sentencia del caso Loaiza Tamayo con claridad, han empezado a entrar a nuestro sistema jurídico una serie de otros derechos que están establecidos en los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos que han sido desarrollados por los tribunales que Carlos enumeraba, en nuestro caso en concreto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La recepción de esos derechos dentro de nuestro sistema está tomando bastante tiempo y genera problemas de este tipo. Ha pasado lo mismo hace algún tiempo cuando empezamos a discutir alrededor de un derecho semejante, que es el que se deriva de la prohibición de que una persona sea perseguida 2 veces por el mismo delito, que llamamos nosotros el ne bis in idem procesal o la prohibición de doble persecución. Cuando se estableció en nuestro derecho interno esta regla, y se estableció también a consecuencia de decisiones del Tribunal Constitucional basadas en las de la Corte, hubo polémica, porque el alcance del derecho no era conocido dentro, y sonaba extraño que un tribunal, sin que haya una ley expresa que lo dijera, pudiera prohibir a un fiscal o a un juez volver a procesar a una persona conforme a las reglas que normalmente usaba. De alguna manera, la recepción interna del derecho al plazo razonable en base a sentencia del Tribunal Constitucional, y son varias, no solo la del caso de Chacón, produce debate semejante, ¿no? Y este es un derecho, además hay que decirlo, que en la tradición jurídica, no solo latinoamericana, sino incluso norteamericana, ha sido normalmente regulado y medido en función a los tribunales. Y con esto quiero sacarme tu pregunta. ¿Cuánto tiempo es razonable que una persona sea sometida a un proceso? Bueno, la respuesta es tan flexible como la respuesta sobre las penas. ¿Cuál es la pena justa para un caso, por ejemplo, de estafa o de fraude? 3, 2, 4, 5 años. Normalmente estas decisiones, basadas dentro de un marco amplio de posibilidades, son tomadas por la jurisprudencia y no por la ley. Ocurre con las penas, o sea, no la pena abstracta del código, sino la pena que en concreto se impone los delitos, y ocurre con el derecho al plazo razonable, que en la legislación o en las prácticas de la jurisprudencia americana, por ejemplo, se llama speedy trial, ¿no? El quantum en concreto siempre es fijado por los tribunales. En este caso, por ejemplo, el Constitucional dijo originalmente que en el caso de un tipo de procedimiento que se llaman sumarios, que deberían ser los más cortos, no es razonable que el procedimiento completo dure 5 años contando con varias anulaciones a la primera absolución. Luego dijo que en el caso de las investigaciones fiscales no es razonable que el preliminar dure 2 años en una decisión sobre si llegar el caso a tribunales o no. También ha dicho recientemente que ahora que el Código Procesal de 2004 está vigente, no es razonable que las investigaciones duren un plazo demasiado distinto al de ese código. Sigue avanzando caso por caso en esta línea, y ahora ha dicho que un caso con ocasión al juicio contra el general Chacón, que no es razonable que un procedimiento completo por ese tipo de asuntos tome 9 años completos, o 5 años solo en juicio, que es lo que es más o menos lo mismo. Entonces, ¿cuánto tiempo en concreto? Bueno, los tribunales van fijando las reglas caso por caso, y esta es la 4ª vez, si no me falla el cálculo, Carlos, que el tribunal va fijando reglas en diferentes situaciones, que en conjunto van a ir produciendo una doctrina general. Ese es el modo en que han pasado las cosas vinculadas a este derecho en todas las legislaciones que lo reconocen. Nunca a través de un código, siempre a través de la práctica frecuente de tribunales que van delimitándolo en función a las características en concreto de cada procedimiento y las posibilidades de cada país. Bueno, pero ¿qué sucede, doctor, cuando la dilación del proceso se debe a que el propio procesado va presentando de forma indiscriminada recursos, medios impugnatorios, recusaciones, o de lo contrario, que sean el propio aparato jurisdiccional el que no resuelve los recursos dentro de los plazos establecidos? Bien, También nos extiende... Aquí hay un tema importante para discutir, ¿no? Que es el tema siguiente. La mayoría de los abogados, los tribunales, los jueces, están acostumbrados a que por la duración del proceso solamente puede haber una terminación por prescripción. Entonces muchas veces se confunde lo que es el plazo razonable del proceso con lo que es la prescripción. Pero la prescripción es una regla completamente distinta. Como ha dicho el propio Tribunal Constitucional, está ligado al principio de necesidad de pena, ¿no? ¿Cuánto tiempo se requiere de la persecución penal
para que el efecto preventivo de la sanción se mantenga a nivel de la ciudadanía. Pero es un tema completamente distinto, tiene sus propias reglas. Aquí de lo que se trata es de analizar, como ha hecho la jurisprudencia interamericana de la Corte Europea, básicamente 3 criterios que ha tomado en cuenta el propio Tribunal Constitucional peruano, casi a pie juntillas. En primer lugar, hay que analizar la conducta del imputado. En segundo lugar, la conducta de los tribunales. Y en tercer lugar, los criterios vinculados a la complejidad del caso. Como ha dicho mi colega Sabache, acá no hay matemáticas. Acá lo que se trata es de aplicar criterios de razonabilidad y de proporcionalidad, y por lo tanto la ley no establece plazos fijos de duración del proceso en términos de plazo razonable. De lo que se trata entonces es de ponderar estos 3 criterios cualitativos, no son cuantitativos, para efectos de ir resolviendo caso por caso la aplicación de este principio y establecer una consecuencia. Entonces, siguiendo su pregunta, la conducta del imputado es esencial, porque si el imputado realiza labores obstruccionistas en el proceso para dilatarlo a fin de lograr la prescripción o a fin de lograr su libertad sin que exista una sentencia, o a fin de, por ejemplo, entorpecer el proceso para luego alegar el plazo razonable, es evidente que ante un peligro creado por el propio imputado para la administración de justicia no se puede servir de ese riesgo creado a su favor. Exactamente. Consecuentemente, su labor obstruccionista, dolosa, de mala fe, no puede ser utilizarlo por él para beneficiarse con un efecto extintivo como el que derivaría del plazo razonable. En segundo lugar es el tema de la conducta de los tribunales, ¿no? Que hay un criterio que los penalistas llamaríamos de imputación objetiva. ¿Cuál es el riesgo permitido de la actuación de los tribunales? Los tribunales tienen sobrecarga procesal, los tribunales no tienen personal, los tribunales tienen muchos expedientes, pero conjuntamente con ello existen criterios de razonabilidad para aplicar a la actividad de los tribunales. Por ejemplo, ¿no? Si en un caso concreto como el que se ha estado discutiendo últimamente, se han producido acumulaciones y desacumulaciones, y la última desacumulación se ha producido desde el 2007 y en 2 o 3 años no se ha podido producir el juzgamiento, no parece razonable que un juicio seguido ya solo contra 5 personas no se pueda fallar en 2 o 3 años. Entonces, aunque no haya matemáticas, aunque no haya un criterio cuantitativo, no es razonable de que los tribunales puedan dilatar tanto el juzgamiento. ¿A eso qué le llamamos? Eso le llamamos negligencia judicial, como lo ha hecho el Tribunal Constitucional. Y hay aquí un dato importantísimo y esencial, ¿no? Muchas veces, pues este tema de plazo razonable se viene alegando a nivel de los tribunales desde hace ya bastantes años, sin éxito por parte de los abogados, ahora ya con algún éxito. Lo que ha pasado es lo siguiente, ¿no? Los jueces dicen, pero si yo no soy culpable, yo conozco el caso recién de este año. El caso en el primer día lo conoció el fiscal tal, luego el juez tal, luego el tribunal tal, entonces el caso vino, bajó, fue y vino, y por lo tanto a mis manos ha llegado hace 6 meses. Entonces, ¿cómo me van a imputar a mí violación del plazo razonable si es que yo tengo el caso recién en mis manos hace poquito tiempo? Pero el proceso inició mucho Exactamente. antes. Entonces, de lo que se trata es de analizar esto en términos institucionales. Se trata de el Poder Judicial, el Estado o eventualmente el Ministerio Público. No se trata de la conducta de un juez o de un tribunal o de un fiscal, se trata de la conducta del Estado. Si el Estado como aparato jurisdiccional no está lo suficientemente articulado para poder resolver estos casos con cierta celeridad y razonabilidad, entonces hay la existencia o la concurrencia de este segundo requisito, cual es que la actuación de los tribunales no ha sido la más diligente del caso. Y el tercer criterio para delimitar esta intervención es el criterio relativo a la complejidad del caso. Hay casos y casos, ¿no? Hay casos contra 50 imputados, como el expediente madre de Montesinos, o hay casos contra 5 personas, como lo terminó siendo el caso del general Chacón, o como el caso del señor Gleiser Katz, que es el que citaba el colega Sabache respecto al plazo razonable en la actividad prejudicial, o un caso como el de los señores Sánchez Paredes, donde el señor Abanto Verástegui ha ganado una sentencia del Tribunal Constitucional el 6 de noviembre por violación del plazo razonable en la etapa fiscal. Entonces hay casos y casos. Entonces la complejidad del caso hace que en determinados supuestos sea razonable que se extienda por un periodo de tiempo más largo el plazo de la investigación. ¿Qué opinan de eso? Hay una distinción que hacer, ¿no? Derechos de este tipo, los límites de enjuiciamiento por plazo razonable, o, decía hace un rato, la prohibición de doble persecución penal, son derechos que desde el punto de vista del procedimiento tienen una cierta función niveladora entre lo que se reconoce son 2 posiciones institucionalmente distintas. Los casos penales son, por definición, casos entre la Fiscalía y un particular. El problema es que la Fiscalía actúa en función a un presupuesto público asignado por el Estado y como titular de atribuciones públicas, que son las que le permiten ser, vamos a usar comillas, el demandante penal en todos los casos. Eso genera una asimetría evidente que la ley o el sistema
compensa con ciertos límites a la facultad de la Fiscalía. Dos límites muy claros son la prohibición a intentar ganar un caso 2 veces, cuando ya lo perdió una vez. Otro límite es la prohibición a que la Fiscalía, en primer lugar, dilate el procedimiento de manera sistemática. ¿Por qué hago este comentario? El speedy trial, en su formación original en el derecho anglosajón, se concibe como una sanción al comportamiento de las fiscalías. En su origen, es una prohibición impuesta por el juez a la Fiscalía a dilatar el procedimiento contra el acusado. De ahí viene la regla que Carlos ha resumido muy bien, conforme a la cual, si es el acusado el que provoca las dilaciones, entonces el speedy trial no se aplica, porque está concebido como una sanción a la Fiscalía. Y en su fórmula original proviene de una regla que es del procedimiento del common law, conforme a la cual la Fiscalía puede pedir prórrogas sucesivas al tiempo que tiene limitado para decidir si lleva o no un caso ante el tribunal. Entonces, la jurisprudencia estableció que si la Fiscalía abusa del derecho de pedir la suspensión del inicio del juicio para mejorar su caso, la consecuencia es prohibirle a la Fiscalía que intente llevar el caso ante el tribunal. Pero este comentario lleva a una distorsión que tenemos en el sistema peruano y que probablemente esté en la base de toda esta discusión alrededor del caso Chacón. El sistema de procedimiento supone que hay 3 agentes que intervienen: el tribunal, la Fiscalía y la defensa. Normalmente en el derecho comparado, problemas de este tipo son polémicas entre la defensa y la Fiscalía, no polémicas entre la defensa y el tribunal, porque el deber del tribunal es ser imparcial. En consecuencia, cosas como la organización del juicio, esto que Carlos comentaba, acumularlo o desacumularlo, presentar el juicio contra una persona o contra 10, son normalmente en el derecho comparado decisiones que toma la Fiscalía, no el tribunal. En consecuencia, normalmente el tribunal, el que en base a su independencia tiene las manos lo suficientemente sueltas como para decirle al fiscal: señor, usted no puede pedir más prórrogas ni puede hacer que este juicio se dilate más. En función del speedy trial, yo, tribunal, corto el procedimiento y le prohíbo a usted volver a intentarlo. En cambio, aquí es el Tribunal Constitucional quien tiene que ordenar el corte del juicio a un tribunal penal, y esta es la parte que me parece una distorsión. Es el Tribunal Penal el que sale al debate a contestarle al Tribunal Constitucional. Eso, digo, me parece una distorsión, porque de alguna manera expresa que estamos empezando a perder de vista la función del tribunal como tribunal imparcial. O sea, un tribunal imparcial es un tribunal protector de derechos, y es en el derecho comparado la fuente de las que emanan decisiones como esta de anular una acusación en función al derecho del speedy trial. Y aquí las cosas se nos están distorsionando si resulta que es el tribunal el que defiende el derecho a continuar un juicio que, en los términos de su organización, es responsabilidad de la Fiscalía, no del tribunal. Y eso no debe pasarnos, no debe pasar de vista en este momento del debate, ¿no? Yo creo que ahí hay una distorsión muy fuerte que tenemos que corregir. Y es una distorsión que además supone diferenciar claramente cuáles son los roles en el procedimiento, ¿no? Indudablemente. Bueno, continuaremos tratando ese tema tan interesante acerca de la polémica existente entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial con relación a la ejecución de la sentencia del caso Chacón, después de la pausa comercial. Continuamos con tus derechos. Estamos tratando un tema bastante interesante y está referido al derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Doctora Sabache, ¿el hecho de que transcurra un plazo razonable del proceso implica necesariamente la exclusión del procesado? En realidad, la consecuencia que el derecho comparado asigna a la violación de este derecho, que es el juzgamiento en el plazo oportuno, es la anulación del procedimiento. Y esto entendido sobre una base, y es que lo que se castiga en el caso de esta violación es el derecho de la Fiscalía a llevar un caso ante el tribunal. Es muy difícil pensar que en un caso en el que el tiempo se pueda dividir entre diferentes personas que están incluidas en una sola acusación, cuyo arribo al tribunal ha sido dilatado de manera excesiva. Generalmente el plazo razonable se aplica al caso, no a las personas.
En esa medida, lo usual es que una violación al derecho al juzgamiento en plazo razonable sea susceptible de extenderse a los demás coacusados. Recordemos que esta es una regla que usualmente está fijada en contra de la acusación y la demora que la Fiscalía puede provocar en la preparación del caso. Habría que pensar en algún proceso que haya derivado de acumulaciones en tiempos muy distintos para pensar que solo uno de los acusados pueda beneficiarse y no otros. Por ejemplo, tendríamos que pensar en un caso, esto, repito, es un ejemplo, en el que el acusado había sido investigado durante 5 años y al cabo del 5º año recién se haya incluido a otras personas que llegan a juicio con él. Solo en ese caso tendría sentido separar las situaciones y decir, no, el procedimiento excesivo es con aquel que ha tenido 5 años en proceso, los demás acaban de entrar. Solo en ese caso, ¿verdad? Solamente en ese caso. Bueno, amigos, antes de continuar con el análisis del derecho al plazo razonable, escuchemos lo que opina el público en las calles. Para ello tenemos a Romina Tantaleán en algún punto de la ciudad recogiendo las impresiones de la ciudadanía. Adelante, Romina. Gracias, Gabriela. Efectivamente, el día de hoy nos encontramos en las calles de nuestra ciudad y vamos a recoger las opiniones del público sobre el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. ¿Considera adecuado que una persona esté detenida durante 5, 6 o 7 años sin sentencia judicial? ¿Cree usted que el juez debería resolver en un tiempo razonable? Todas estas inquietudes y más serán respondidas por el público. Acompáñennos a escucharlas. ¿Considera adecuado que una persona esté detenida durante 3, 5 o 7 años sin sentencia judicial? No, no lo considero. ¿Por qué razón? ¿Qué motivo? Porque, digamos, una persona que sea juzgada, inmediatamente haya cometido el delito. Porque hay personas injustas que están 3, 4 años y después salen libres. Y los 4 años 15 lo reconocen. Sí, para eso dieron una ley de que no podían estar con más de 18 meses de detención. Aunque después lo ampliaron a 36 y a 72 a conveniencia de quienes. Y hay ley que rige eso, pero no se cumple, como todo en el Perú. Me parece que los juicios se están dilatando mucho, hay mucha gente presa en el penal que no recibe una sentencia y es más, algunos son hasta inocentes y no sé, me parece con esta que ha salido los grilletes que debería ser lo más, no sea para que haya menos gente en el penal, porque ahorita es sofocante, hay mucha gente. El problema del Poder Judicial, pero debería tener un criterio para tratar de que los tiempos, los plazos sean más cortos. Mucha gente está metida adentro con mucho tiempo, mucha gente tiene sentencias largas, otros no están sentenciados, y en el caso de domiciliario deberían tener también una cosa rápida, ¿no? ¿Considera adecuado que una persona esté detenida durante 5, 6 o 7 años sin recibir una sentencia judicial? No me parece adecuado sobre el Poder Judicial la demora, ¿no? En este caso, porque muchas personas deben ser juzgadas para cumplir su sentencia y no estar, como dice usted, 5 años, 6 años de pena privativa para poder ser recién juzgado. No me parece justo. Tengo entendido de que hay personas que están durante mucho tiempo, así como tú dices, y que finalmente hasta terminan siendo inocentes, pero todo ese tiempo que pasaron en un penal, compartiendo celdas con otras personas, que bueno, de alguna manera sí son culpables o tienen una conducta muy distinta a la de ellos, no me parece justo. Bien, amigos, hemos escuchado las apreciaciones de la gente acerca de este tema y la mayoría coincide en que las personas deben ser juzgadas en un plazo justo y razonable, justamente para evitar el hacinamiento en las cárceles y la sobrecarga procesal. Opiniones que ameritan una reflexión por parte de toda la ciudadanía. Seguimos con tus derechos. Adelante, Gabriela. Bueno, bastante interesantes las opiniones vertidas por el público con relación al derecho al plazo razonable. Indudablemente este es un tema bastante polémico y justamente contamos con la presencia de 2 destacados especialistas para tratarlo. Doctor Caro. Bien, sobre este tema hay amplia discusión en la doctrina penal y procesal penal, porque este es un tema que toca aspectos penales y procesales en conjunto, ¿no? El profesor Daniel Pastor, que escribió un libro en el año 2002 sobre el plazo razonable, que es la obra más importante a nivel del habla hispana sobre la materia,
ha destacado varias posturas que el Tribunal Constitucional en parte también las ha puesto de relieve, ¿no? O sea, tenemos en primer lugar la solución reparadora, según la cual es posible que el tribunal ordene que como consecuencia de la violación del plazo exista una reparación civil o una reparación punitiva dada como consecuencia de la sentencia. Civil en el sentido de una indemnización o reparadora en el sentido, por ejemplo, de una atenuación de la pena. Esa es la tesis que acá en el Perú, por ejemplo, ha defendido el profesor San Martín desde el año 1999, en base a una postura de un profesor español bastante conocido, que es el doctor Jesús María Silva Sánchez. No es la tesis que ha seguido el Tribunal Constitucional. Otra postura es la postura exhortativa, donde el tribunal simplemente exhorta al tribunal penal y le dice, oiga, usted juzgue rápido, apúrese en el proceso, ¿no? Termínenlo rápido, que es lo que han defendido algunos acá en el Perú. Tampoco es lo que ha seguido hoy en día el Tribunal Constitucional. Está la tesis punitiva, según la cual hay que sancionar al funcionario que se demoró. Hay que procesarlo administrativamente en la OCMA o hay que procesarlo penalmente por dilación indebida, omisión de funciones o lo que corresponde, penalmente. No es la tesis que tampoco ha seguido el tribunal. El tribunal ha seguido la tesis, a raíz del caso Chacón, y en eso estamos de acuerdo, la tesis extintiva, según la cual, por lógica, ¿no? Si el efecto del habeas corpus perseguido es la restitución de la violación del derecho, esta no puede ser otra que la terminación del procedimiento penal a través del cual se viene violando el plazo razonable. Como dice Daniel Pastor, no podemos dilatar más, ni un minuto más un proceso cuando este proceso implica la violación de un derecho constitucional. Dilatarlo más implicaría aceptar de que hay una violación de un derecho constitucional, pero ningún efecto respecto al proceso. Esto quiere decir que la facultad punitiva, la legitimidad punitiva del Estado en la persecución del delito culmina necesariamente con el transcurso de un plazo razonable del proceso. Exactamente, termina, y hay que decirlo con todas sus palabras, por negligencia del Estado. Porque estamos hablando de un supuesto en el cual el imputado no tiene responsabilidad que le sea imputable. El caso no es lo suficientemente complejo como para meditar un trámite tan dilatado, tan largo. Y existe en el caso una conducta por parte de los tribunales, no de una persona, sino del Estado en general, de persecución penal dilatada, una persecución penal irrazonable, una persecución penal que ya no tiene justificación. Entonces, por lo tanto, se trata de un riesgo creado para la libertad de la persona, creado por los tribunales, que lo tienen bajo eterna sospecha a la persona, y esta persona no puede pues liberarse del estigma de estar inmerso dentro de un procedimiento penal. En esa medida es básico y esencial entender de que no hay otra solución o no hay otra alternativa para la violación del plazo razonable que no sea la extinción como consecuencia u obra de los propios tribunales. ¿Quiere decir que el hecho de que alguien sea procesado en forma no irracional, en un plazo irracional, implica una vulneración también al derecho a la presunción de inocencia? Sí, pero antes de eso, de nuevo, quiero insistir en que el primer problema en este caso en concreto consiste, en mi opinión, en que el tribunal no ha actuado como tribunal en el primer momento, que es el de la recepción de la acusación. Porque como se está diciendo, y creo que es muy probable, este caso tenía defectos de organización, defectos que se han expresado en esta desacumulación sucesiva a mitad de juicio. Bueno, este es un asunto que tenía que haberse resuelto en la etapa intermedia. Y esto tiene que ver, digo, de nuevo, con una asunción clara de roles, ¿no? Tenemos que terminar de entender en nuestro medio. Creo que el único ejemplo institucional claro de eso ha sido el modo en que se organizó el juicio contra Guzmán o el juicio contra Fujimori por varios actos de la cantuta que se vio en televisión. Pero tenemos que entender que el procedimiento no supone un Estado, sino la actuación recíproca de tres órganos distintos: la defensa, la fiscalía y el tribunal. El tribunal no puede hacer las veces de fiscalía. Y no puede el tribunal ponerse en el papel de organizar él, como tribunal, el caso que se debe seguir contra la defensa, cuando la función del tribunal es el impase. Entonces hay un defecto de base, que claro, no es el que ha estallado como el caso Chacón, pero es el que creo que está en el origen del caso Chacón. Un tribunal que actúe como tal, de manera imparcial, debe poder decirle a la fiscalía: oiga señor, usted no puede presentarme en acusación este caso de esta manera. Este caso por lo menos hay que dividirlo para poder hacer un juicio en plazo razonable. Entonces esto como primera cuestión. Ahora, sobre las opciones que Carlos ha enumerado con tanta precisión, lo que ocurre es que las alternativas de consecuencias se pueden diversificar en función al modo en que se proponen los casos. Por ejemplo, decir que el Constitucional podría haber dicho: señores miembros de la sala, hay un derecho al plazo razonable y ustedes tienen que adoptar un fallo en 5 días, o un plazo X, tendría que haber supuesto que el tribunal estime que el juicio
todavía no es irrazonable, pero está a punto de volverse irrazonable. ¿Correcto? Entonces, yo por ejemplo puedo decir, dentro de un mes, ese Tribunal Constitucional ha dicho que 9 años son demasiado. En el año 8º, el Tribunal Constitucional le puede decir a un tribunal: señor, usted tiene que terminar porque en 9 años yo le voy a anular el juicio. Un año más le anula el juicio. ¿Correcto? Entonces, las diferentes opciones suponen diferentes situaciones de hecho. Y pueden combinarse entre sí. La opción de sancionar al tribunal o al fiscal que viola o que provoca una violación del plazo razonable supone un comportamiento que, además de violatorio al derecho, sea intencional. ¿No? Entonces, puede presentarse o no, en función a cómo se originan las manipulaciones. Un fiscal que, por ejemplo, retarda la presentación de acusación en un juicio, escondiendo los papeles, por poner un ejemplo teórico, es un fiscal que puede sin duda ser procesado administrativa y penalmente por haber provocado el retardo en el procedimiento, en la medida en que, además de la violación en sí misma, se pruebe un comportamiento susceptible de ser calificado administrativa o penalmente como una infracción. Entonces, las opciones son múltiples y pueden combinarse en función al modo en que, a las características de cada violación. En este caso en concreto, lo que el tribunal ha dicho es que 9 años como periodo global del procedimiento, desde el inicio hasta el final, son demasiado. Si la respuesta es que son demasiado, la única consecuencia posible es la anulación del procedimiento, ¿correcto? Y la prohibición a la Fiscalía de volverlo a intentar, que es la consecuencia natural, ¿no? Pero hay un detalle importante, ¿no? Porque si es que estamos ante un caso en el cual existe la probable violación o futura violación, claro, no es un caso de violación todavía. Si ya hay la violación, lo único que cabe es la extinción. Por otro lado, el tribunal puede exhortar a que se juzgue rápido, claro, pero todavía no hay violación. Cuando todavía no hay violación, puede exhortarse a que se sentencie en un plazo, dando un plazo específico. Efectivamente, pero en ese caso el habeas corpus en teoría no puede ser fundado. No puede ser fundado, salvo que vayamos por la lógica de un habeas corpus preventivo, que hay un riesgo, ¿no? Pero por otro lado, la lógica sancionadora tampoco es una salida desde mi punto de vista, porque no forma parte de la función de las acciones constitucionales perseguir la sanción, sino reparar el daño. Si hay una persona que está detenida, ¿cuál es el efecto de un habeas corpus fundado? La libertad. Si hay una persona que está sujeta a un proceso bajo eterna sospecha o bajo una sospecha permanente, ¿cuál es el efecto? La cesación del proceso. En este caso, entonces, la única forma de reparación, como señala Daniel Pastor, y lo cito enfáticamente porque es quien más ha trabajado este tema en la doctrina iberoamericana, es la cesación, terminación, sobreseimiento o extinción del proceso penal. Ni siquiera una atenuación de la pena, porque alguien dice por ahí, hay que atenuarle la pena, pero eso implicaría una salida solo para el culpable. Así y es, si la persona es inocente, ¿cuál es su atenuación? Y la crítica justamente se hace de ella, ¿no? De que si tenía comparecencia restringida, ¿por qué no cambiarla por una comparecencia simple? Exactamente, es como dijo el colega Sabache al principio, en el caso de Loaiza Tamayo. No importaba si era culpable o inocente, no importaba si la señora era terrorista o no era terrorista, lo que importaba era que había una persecución subsecuente que era absolutamente improba porque ya había existido una persecución en la que había sido absuelta. No discutimos acá inocencia o culpabilidad, lo que se discute es si hay la violación del derecho constitucional y cuál es su efecto. ¿Y qué opinión merece el desacato a la sentencia del Tribunal Constitucional? Yo coincido con el colega Sabache de que acá estamos ante un debate innecesario entre un tribunal anticorrupción. No es la primera vez que nos plantea un escenario parecido, en el cual ahora desacata al Supremo Intérprete de la Constitución. Es muy curioso, ¿no? Porque muchas veces se dice, el Tribunal Constitucional es el Supremo Intérprete de la Constitución, pero lamentablemente esto no siempre nos lleva a la coherencia de acatar todos los fallos del Tribunal Constitucional. Y aquí me parece de que lo que debería hacer en todo caso la Procuraduría, que no lo está haciendo, o la Fiscalía, que no lo está haciendo un tribunal, ¿no? En defensa de sus fueros. Acá el tribunal tiene que ser imparcial, y acá el tribunal lo único que tiene que hacer es acatar el fallo del Tribunal Constitucional. Disculpe que lo diga así, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, porque si no estamos creando un desorden dentro del sistema que el propio sistema no debería tolerar. Entonces, como decía yo hace un momento en el intermedio, esto daría lugar incluso a un habeas corpus homogéneo, en el sentido de decir que hay nuevos actos que siguen violando el mismo derecho constitucional. ¿Incurrirían algún delito los magistrados que no acaten? Confieso que tengo la esperanza que no ocurra nada más. En este momento, el día de hoy, se supone, está llevándose o está por llevarse a cabo la audiencia probablemente final de este procedimiento. Yo creo que refugiarse en un formalismo que es el que no se haya emitido la notificación expresa al tribunal sobre la sentencia es un sinsentido en un momento en el que
las sentencias del Tribunal Constitucional se difunden por el portal del Tribunal Constitucional y en el que hay una cobertura pública y notoria sobre la existencia de la sentencia y su contenido. Y por otro lado que está inmerso un derecho fundamental, que es la libertad personal. Sí, como Carlos acaba de decir, esto es una crisis innecesaria. Es una crisis que tendría que resolverse con un tribunal que se porte como tribunal y que en consecuencia acate una sentencia que al final del día dice sobre una acusación mal planteada. Yo creo que se confunden mucho las cosas cuando el propio tribunal plantea una crisis en función a la defensa de cargos que no le corresponde plantear, sino que le corresponde plantear a la Fiscalía. Yo recuerdo que hace unos años, cada vez que había una crisis de este tipo, por ejemplo pasó con la crisis sobre los excesos de detención, Carlos resumió también al principio de su intervención, el Congreso llamaba a los vocales de la Corte a que explicaran el caso ante la Comisión de Justicia y los vocales de la Corte iban. Yo creo que durante todo ese tiempo nos ha faltado todavía terminar de entender que la responsabilidad por organización de casos penales y los defectos de la organización de casos penales corresponden a la Fiscalía, no al Tribunal. Y que el Tribunal, en base a la regla de imparcialidad que está en la Constitución, que está en el Instrumento Nacional de Protección de Derechos Humanos, etcétera, no debe involucrarse, y no es parte de su responsabilidad involucrarse, sino todo lo contrario, en subsanar los defectos de preparación de casos que vienen de la Fiscalía o de las Procuradurías. El Tribunal es eso, es una entidad imparcial que debe decir el sí o el no a la justicia pedida por la Fiscalía, no un órgano subsidiario que debe abocarse a preparar los casos en contra de la defensa, ni a defender los casos en contra de la defensa, menos en situaciones de este tipo. Yo espero, honestamente, que esta crisis termine aquí, que no vaya a más. Esperemos pues que se cumpla con la sentencia del Tribunal Constitucional y que no haya que tomar otro tipo de medidas, inclusive penales, para las personas involucradas en este desacato. Bueno, agradecemos la presencia de nuestros dos invitados al programa y esperamos que este tema haya sido de su interés y que haya podido comprender usted, señor ciudadano, acerca del plazo razonable del proceso y que, como ya lo explicaron nuestros dos panelistas, difiere del plazo razonable de detención. Hemos llegado al final de la secuencia de este programa y continuamos después de la pausa. Continuamos con tus derechos. Es momento de escuchar la entrevista al magistrado Ernesto Álvarez Miranda. Adelante, David. Gracias, Gabriela. Efectivamente nos encontramos en el despacho del magistrado Ernesto Álvarez Miranda, quien ha tenido la gentileza de recibirnos en la intimidad de su espacio laboral. Doctor Álvarez, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, esta semana concluye para el Tribunal Constitucional de la mejor manera. El Poder Judicial acaba de aceptar finalmente, luego de idas y venidas, esta sentencia que, por más polémica que haya resultado el caso del general Chacón, hay que respetar pues lo que el tribunal decide. Lo importante no es considerar una victoria del tribunal o que el tribunal ha prevalecido frente al Poder Judicial. Lo importante es que el Estado de Derecho ha primado sobre la voluntad de las personas. El Tribunal Constitucional no es un órgano de naturaleza superior a ningún otro. Nosotros siempre tratamos de cautelar las líneas fundamentales de los derechos constitucionales que están en la Constitución y fluyen de la interpretación de esta. Por tanto, no nos sentimos orgullosos ni soberbios. Nosotros, al contrario, aplaudimos el gesto loable de un juez con una gran formación académica, como lo es el doctor Bellestein, que a pesar de sus objeciones teóricas con respecto a la sentencia de una sala del tribunal, ha recapacitado para encuadrar su actitud y la del Poder Judicial dentro de un Estado de Derecho que es el que todos nosotros estamos llamados a desarrollar y a fortalecer. En lo que sí queda claro, y es bueno que se precise nuevamente, es que esta sentencia es por un habeas corpus que de manera individual, como siempre es, el general Chacón interpuso. No tiene que ver absolutamente nada con los demás militares o miembros de las Fuerzas Armadas que estén inmersos en el proceso. ¿No es cierto? Yo no intervine porque esto pertenece a otra sala del tribunal, pero habiendo leído la sentencia,
se encuentra allí que quienes han firmado encuentran de que primero es un caso límite, es un caso donde existe un conflicto de intereses y de derechos. Ellos han optado, en una actitud garantista, por proteger los derechos fundamentales del general Chacón de una manera y con un fallo determinado. Esto no quiere decir de ningún modo que esa misma sala, que esos mismos jueces o que el tribunal en su conjunto estén necesariamente vinculados a tomar el mismo fallo en otros casos que pudieran ser fácilmente distintos en muchos detalles y en el mismo razonamiento. En el que sí usted intervino en esta sentencia del cadete de la policía que ha sido por disposición del tribunal reincorporado a la escuela policial, este caso pues del muchacho que supuestamente por ser homosexual había sido separado de la policía, ¿qué le dejó este caso? Porque si bien es cierto marca muchas diferencias evidentemente con el tema del general Chacón, fue polémico y fue también mediático. El tribunal obedece su existencia a dos temas. Uno, que es la protección de los derechos fundamentales, esencialmente de las personas más débiles de la sociedad. Y, en segundo lugar, marca su existencia por un nivel de responsabilidad y de compromiso que va más allá del tema mediático o del tema meramente procedimental. En ese sentido, este tribunal está llamado necesariamente a actuar con valentía, tanto para generales como para alumnos de la escuela de suboficiales. En este caso concreto, se trataba de que las autoridades habían considerado de que de alguna manera este alumno de la escuela de suboficiales era homosexual. Y sin haber demostrado en forma fehaciente que hubiesen ocurrido hechos de naturaleza sexual en las instalaciones de la policía o de la escuela de instrucción, por la simple sospecha se presumió de que el reglamento exigía que los oficiales, la oficialidad de la autoridad separara a esta persona o a estas personas de la institución para evitar la deshonra, mantener la disciplina, etcétera. En realidad esto obedece a un pensamiento muy propio del siglo XIX, de comienzo del siglo XX, pero obviamente ya no corresponde al pensamiento constitucional del siglo XXI. En el que los derechos fundamentales tienen que primar por sobre todas las cosas, ¿no es cierto? En primer lugar, los derechos fundamentales están por encima de cualquier reglamento o de cualquier consideración de disciplina. Ahora bien, el tribunal tampoco ha actuado en forma ilimitada, extravagante, sino que simplemente ha dicho lo siguiente. Primero, no se ha probado que se hayan cometido actos sexuales o de índole sexual al interior de la escuela. Si esto hubiese sido así, tratándose de homosexuales o tratándose de heterosexuales, se justificaba la expulsión. Ahí no hay duda. En segundo lugar, lo que ha dicho es de que no ha habido medios de prueba suficientes y más bien estos se condujeron al final a tratar de probar supuestamente una homosexualidad, que dicho sea de paso tampoco fue probada. Por consiguiente, en el voto dirimente que yo he suscrito, lo que añado a las consideraciones de mis colegas, que básicamente se refieren a temas de debido proceso, añado una tercera consideración, ¿no es cierto?, que es el que la condición de homosexual o de heterosexual no vincula a la capacidad para ser un buen policía o de un buen militar que tiene cualquier persona, sea hombre o mujer. Y es por ello que el propio presidente de la República sale al día siguiente de publicada la sentencia y respalda la misma en el sentido de que un Estado moderno, un Estado de derecho acorde con estos tiempos, tiene que respetar lo que usted acaba de suscribir. Claro, tiene que respetar las decisiones del tribunal. Uno, el tribunal se sustenta en fundamentos establecidos en la Constitución y en tratados internacionales. Y por último, el tribunal es consciente de que hoy en día las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales
requieren una profesionalización, requieren una humanización en el sentido de que tienen que interiorizar todo el tema de los derechos humanos para poder ser más operativos y poder estar más vinculados a la sociedad que es a la que defienden. Doctor Álvarez, el 2010 va a ser un año de calentura electoral. Incluso se ha modificado el cronograma electoral del país. Las elecciones ya no van a ser en noviembre, van a ser en octubre. Estamos hablando de las elecciones regionales y municipales a nivel nacional. Pero, ¿qué le depara al tribunal para el 2010? ¿Este año electoral tiende a modificar algo de lo que se ha establecido en el tribunal? Pienso que no, en principio, porque los temas deben ser básicamente los que nosotros normalmente estamos desarrollando. Temas vinculados a derechos fundamentales, a temas vinculados al desarrollo del país, temas vinculados a las perspectivas ideológicas de los diferentes grupos parlamentarios o de las diferentes corrientes de opinión que existen en la sociedad y que todas merecen nuestro respeto y tolerancia. En particular, yo considero que el 2010 es el año de consolidación del Tribunal Constitucional, en vista de que el pleno anterior, aquel pleno que fue conformado en forma brillante por Javier Álvaro Landini, Víctor García Toma y otra playa de juristas que sentaron con singular capacidad su lugar como magistrados. Y posicionaron al tribunal, ¿no? Y posicionaron al tribunal, pero claro, desarrollaron la jurisprudencia constitucional dentro de un contexto de fosas comunes, de violaciones de derechos humanos, y prácticamente estuvieron imbuidos en esa atmósfera. Hoy en día, el tribunal, gracias a una etapa muy dura de transición, de quiebre entre un pleno y el otro, liderados por Carlos Messía primero y luego por Juan Vergara, el tribunal ahora está en otros retos, afrontando otro nivel de compromisos con la sociedad, que es básicamente, o está básicamente cifrados en poder conjugar, hacer coherente el desarrollo económico con el texto y con el espíritu de la Constitución y de los tratados internacionales, defendiendo los derechos fundamentales de los trabajadores, de los empresarios y fundamentalmente de los consumidores, que son la inmensa mayoría del país. Y como siempre, protegiendo al débil con respecto al poder económico, al poder social, al poder político. Queda claro entonces que lo que usted nos ha querido decir es que ese tribunal que usted ha calificado de brillante, presidido por Javier Alba, tenía que revisar todo lo antecedido en la época dura de nuestro país, década del 80 y década del 90. Conforme transcurren los tiempos, pues ahora con una estabilidad política que todos reconocemos, el tribunal tiene que entrar en otra dinámica. Por supuesto. Una dinámica de mayor análisis, en un Estado de Derecho moderno. En un contexto social y económico diferente, ¿no es cierto? Allí en ese momento, luego de un autoritarismo marcado, lo importante era tratar de desarrollar e implementar un Estado de Derecho. Hoy en día la lógica ya se da dentro de una consolidación de Estado de Derecho, pero en el cual la sociedad exige retos mayores, el desarrollo, una adecuada redistribución de la riqueza, el respeto a los derechos fundamentales, no solamente de los políticos o civiles, sino de los económicos, que amparan a los más humildes de la sociedad y del Estado. Por tanto, estamos ante una etapa nueva y el tribunal y este pleno están comprometidos a tratar, a luchar por estar a la altura de las circunstancias en esta nueva época, que ojalá marque el inicio del despegue de nuestra patria. El ciudadano de pie, si es consultado por las sentencias que espera que se resuelvan en el tribunal, seguramente mencionaría tres: justicia militar, TLC con Chile y muy probablemente el tema de la carrera judicial. ¿Cómo quedan estas tres sentencias para ser vistas a fin de año? ¿O usted cree que ya van a ser
las primeras del año 2010. Yo tengo la esperanza de que sean vistas antes que concluya el año, en especial justicia militar y carrera judicial. Carrera judicial dentro de una lógica de meritocracia a nivel de todo tipo de funcionarios del Estado. Tenemos que, de alguna manera, modernizar el Estado partiendo de la persona humana misma que lo compone. Una justicia militar que ya saliendo de la etapa anterior de desconfianza hacia el uniformado, incorporar una justicia militar muy fortalecida dentro de los principios de debido proceso, tutela jurisdiccional, principios constitucionales en los cuales ya los ciudadanos de uniforme están imbuidos, y de un TLC con Chile en este caso, de que básicamente ha sido discutido, más que por el fondo, ha sido discutido por forma. Entonces, en esos tres grandes temas, este tribunal, además de otros, se va a centrar. Es más, tenemos entendido que nuestro presidente Juan Vergara ha dispuesto que no existan ningún periodo vacacional en diciembre para poder terminar el año trabajando. Aun cuando la meta que se trazó a inicios de año ya se cumplió con creces. Se han pasado los 8.500 expedientes. Sí, ya se cumplió con creces, pero en realidad... Debe ser, perdón, una de las pocas instituciones públicas, y hay que decirlo, que ha cumplido a cabalidad lo que se ha trazado. Sí, no, hemos cumplido nosotros con los objetivos de forma trazados en cuanto a las cifras, pero estamos insatisfechos porque nosotros queremos acrecentar nuestro nivel de compromiso con el respeto de los derechos fundamentales, y cada vez que sacamos una sentencia ingresan dos que demandan nuestro estudio y compromiso. Por tanto, en realidad siempre tenemos trabajo y siempre encontramos que cada día la pasión nos envuelve, porque son expedientes que demandan el interés de muchos peruanos, de mucha gente que necesita de nuestra ayuda y de interpretación constitucional que fortalece al futuro del país. Doctor Álvarez, muchas gracias por la oportunidad. A usted la mejor de las suertes para el 2010 y el éxito, espero yo, que esté garantizado para el próximo año. Muchas gracias. Bueno, regresamos contigo, Gabriela, y más en Tus Derechos. Bueno amigos, hemos llegado al final del programa Tus Derechos, producido por el Tribunal Constitucional, gracias al apoyo de la cooperación técnica alemana GTZ. En esta oportunidad hemos tratado el tema referido al derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Por otro lado, hemos escuchado la entrevista realizada al magistrado Ernesto Álvarez Miranda. Esperamos que los temas tratados el día de hoy hayan sido de su interés y nos vemos la siguiente semana.